Shalom Uraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 37 del Tratado de Nazir. Muy bien, estamos viendo una discusión acerca de si Isur, Mistaref, Leeter, si algo que está prohibido se puede juntar junto con algo que está permitido para llegar a un Kazait o no. Y habíamos estado haciendo varias preguntas, según la opinión de Rav Dimi, que él decía que únicamente esto ocurría con Nazir, y de Iri trajo también otro caso. Y a todo ello, Abaye le iba poniendo preguntas y las hemos ido respondiendo. Traemos una nueva pregunta de Abaye. Llamarle a Abaye. Le dijo a Abaye, Mimai, ¿de dónde aprendemos de Hay Mishrat que aquello que dice la Torá en cuanto a Nazir, que tiene prohibido lo que se llama Mishrat Anavim? ¿Qué es Mishrat Anavim? Es agua en la cual yo dejé uvas y estuvieron durante un cierto tiempo. Ese agua tomó el gusto de las uvas. Hoy en día es muy famoso esto. Se vende agua con sabores, ¿no? Agua con sabor a manzana, agua con sabor a uva. Eso, a priori, estaría prohibido para un nazir si es con sabor a uva. ¿De dónde yo sé que Mishrat leheter mistaref leisur hu de ata? Viene para enseñarme que la ley de que lo permitido se junta con lo prohibido. Dilma, a lo mejor, litenta amke ikar hu de ata. A lo mejor lo que viene es para otra ley, una ley muy importante en las leyes de Isur de Eter, de lo permitido y lo prohibido, que es que el gusto, que Ikar Judeata, perdón, viene a dar un gusto al original, es para eso que fue enseñada esta ley. ¿Qué quiere decir? Que si yo junto algo que tiene un gusto de algo prohibido, junto con algo que está permitido, por ejemplo, tengo una olla de carne permitida y le echo dentro especias de algo prohibido, y estas especias le van a dar gusto. Quiere decir que todo lo que hay en la olla se vuelve prohibido, como si desde un principio estuviera prohibido. Entonces, a lo mejor la ley de Mishrat, de hacer remojar, no nos viene a enseñar que se junta lo permitido con lo prohibido para llegar a un kazait, sino que nos viene a enseñar este tema de no tentam keikar. Entonces, la Gemara viene a explicar cuál es la pregunta de Abaye. O en realidad pregunta contra la pregunta de Abaye. Entonces dice, Ule Abaye, y según Abaye, me ikara, kakashale. Dice, espera, pero si tú me dices que esta ley viene a enseñarnos que desde un principio lo permitido va a quedar como algo prohibido, entonces es una dificultad para tu punto de vista. Maide Kamar Rabidimi, ¿qué es lo que te va a decir entonces Rabdimi en nombre de Rabbi Abau? Que solamente en cuanto a la prohibición de Nazir, nosotros decimos que lo permitido se junta con lo prohibido. También para todo el resto de las prohibiciones. Bekamotiv y entonces le pregunta a Valle, Kol Halen Tiyuvta, es decir, todas las preguntas que pusiste antes en la página anterior, Hadar, y ahora vuelve a Valle, de Amarle y le dice, sí, Litentam Keikar, que de repente toda esta ley es solamente para la ley de Litentam Keikar, para dar, para considerar el gusto inicial como algo prohibido. Batar de Shanele, después de que ya le enseñó y le dio todas las respuestas. Amarle le dijo a Valle, Dilma, a lo mejor, intentan quicar judeata, a lo mejor solamente toda esta ley del Nazir de Mishrat vino para enseñarnos la ley de que si da gusto, entonces ahí es donde va a estar prohibido. La Gemara vuelve a la pregunta de Valle y le pregunta que preguntó sobre Mishrat y dice, Lejedetaña, como se enseñó en una veraita, Mishrat, esta que fue enseñado en la Torah, lo que fue remojado, las uvas que fueron remojadas en agua, que escribe el versículo. Litentam keikar. Vino para enseñarnos la ley de Litentam keikar. Shimsharan abim bemaim, que si dejó reposar uvas en agua, Veyesh baem tam, y el agua ahora de repente recibió gusto de vino, hayab, es decir, el nazir está infringiendo su nezirut y es hayab. Y entonces añade la veraita y dice, umikan atadan, y de aquí tú vas a aprender de esta ley, que tam keikar, que si da gusto, entonces aplica la prohibición a todo. Bekal Homer. Es decir, de ahí aplicas por un estudio de Calva Homer,
Lekol Isurim Sheba Torah, todas las prohibiciones que hay en la Torah. ¿Por qué? Uma Nazir, si la ley de Nazir, Sheen Isuro Isurolam, que la prohibición del Nazir de vino no es una prohibición eterna. Bien, sino que el Stam Nazir tiene 30 días prohibido. Ven Isuro Isuranaa, y no está prohibido para el Nazir sacar provecho del vino. Quiere decir que si alguien, por ejemplo, le viniese a hacer Eruv con una botella de vino, el Nazir podría aprovecharse de ese vino, porque lo único que tiene prohibido es beberlo. Y hay forma de anular esa prohibición, que el Nazir vaya a ver al sabio y que le anule su promesa. Entonces, y a pesar de ello, la Torah hizo que Tam Keikar, por el hecho de que ya tomó gusto de vino, ya todo quedó prohibido para ese Nazir. Entonces, que la Kerem, la mezcla de cereales, ¿sí? Cereales con uvas, con vides, sabemos Kilaim, que tiene las tres cosas, Isuro, Isurolam, es decir, la prohibición es para siempre, Ve Isuro, Isuranayá, y tiene uno prohibido sacar provecho de la mezcla de esas especies. Ve Neterle Isurán, y no hay forma de permitirlo. En Odin Sheyasebo, Tam Keikar, ¿acaso no es lógico decir que ahí también se va a aplicar la ley de Tam Keikar? De Guadín de la misma manera, le Orlá, para los frutos de Orlá, sabemos que un árbol que es plantado, tenemos que esperar los 3 primeros años, los frutos están prohibidos, se llaman Orlá. El cuarto año solamente se puede consumir en Jerusalén y solamente a partir del quinto año se puede consumir ese fruto. Entonces ahí la Orlá no tiene las 3 prohibiciones, tiene solamente 2, pero aún así, ¿sí? Es decir, no lo puedo comer y no puedo sacarle provecho. Entonces también es lógico que si una parte de fruto de Orlá cayó dentro de una comida y le dio gusto, que también quede prohibido todo. Y lo aprendemos de aquí del Nazir. Responde la Gemara y dice, Amar le Abu Merrabanan. Le dijo aquel sabio a Valle, Rabbi Abau, que Amar le Rabbi Akiva. Es decir, lo que dijo Rabbi Abau, que trae la pregunta de que de Mishrat Anabim, de las uvas remojadas, nosotros aprendemos que lo permitido se junta con lo prohibido para crear una prohibición. Zeule Rabbi Akiva es según la opinión de Rabbi Akiva. Pregunta la Gemara, hey, ¿dónde encontramos Rabbi Akiva? ¿Qué opina Rabbi Akiva? Esto, que lo permitido se junta con lo prohibido para prohibir todo. Y le más y me vas a decir que Rabbi Akiva de Aja, el Rabbi Akiva aquí en nuestra Mishnah, Ditnan, Rabbi Akiva Omer Afilu Shara Pito Beyain Beyeshbo que le Saref Kazait Hayab. ¿Qué dijimos aquí en la Mishnah? Que incluso si el Nazir dejó su pita, su pan, en el vino y ese pan absorbió vino, entonces ahí, si entre el pan y el vino se llega a una cantidad de kazait, ahí está prohibido. Es culpable el nazir de haber comido lo prohibido. Umimai dice, y dice Dilma, a lo mejor, ¿cómo me dices que esa es la explicación? A lo mejor Dilma, sí, Dilma hu, de Ika kazait, be'ena, es decir, a lo mejor ahí Rabbi Akiva opina que hace falta un kazait de vino absorbido. ¿Quién te dice que medio kazait de pan con medio kazait de vino que se absorbió ya para Rabbi Akiva es algo prohibido? A lo mejor Rabbi Akiva aquí te está diciendo que necesitas un kazait de vino. Vejitema, y si me quieres decir, maile membra, ¿qué es lo que podríamos decir? Le afuque para excluir mitana kama de lo que dijo el primer sabio en la Mishnah, de Amar, que dijo, hasta que no beba un revit de vino. No transgredió el nazir. Ela, a lo mejor Rabbi Akiva de Beraita, es Rabbi Akiva en la Beraita, de Tanya, como se enseña en una Beraita, Rabbi Akiva, Omer dijo Rabbi Akiva, Nazir, Sheshara, Pito Beyain, un nazir que dejó su pan remojarse en vino, Veajal Kezaid, Mipat, Umiyain, y después comió un Kezaid de pan y de vino. Hayab es culpable de haber transgredido. Es decir, la Beraita nos está diciendo claramente que no había en el vino solo un kazait, sino que el kazait fue del pan con el vino. Amarle Rabaja, de Rabavia, de Rabashi, le dijo Rabaja, el hijo de Rabavia a Rabashi. La Rabbi Akiva de Kamukim le, es decir, la Rabbi Akiva que estamos estableciendo la enseñanza como él, lehai, es decir, es aquel, Bejol Mishrat, que va a explicar lo que dice el versículo y todo mezcla remojada. Leheter Mistaref Leisur, que de ahí aprendemos que lo permitido se junta con lo prohibido para formar un kazait.
Liten ta'am que ikar menale. Entonces, si es así, si de ahí aprende Rabbi Akiva, entonces, ¿de dónde aprende Rabbi Akiva la ley de si algo prohibido da gusto, algo permitido, lo permitido queda prohibido? Responde, Yalef, mi basar bejalab. Lo aprende de la ley de basar bejalab, de carne con leche. Lav ta'am be'almahu. Es decir, ¿acaso la leche ¿acaso la leche le da gusto a la carne? Dice aquí que la leche es totalmente absorbida y no le da ningún gusto que se reconoce. Al Hanami, aquí también, en cuanto a Nazir, vamos a decir, y el resto de las prohibiciones. Los Shena, no lo vamos a aprender de aquí. Rabbanán y los sabios, mi Besar de Jalab lo gambrinan. Ellos no lo aprenden de Besar de Jalab. De Hidushu, ¿por qué? Porque es algo novedoso. La prohibición de Besar de Jalab es algo que sale de la lógica. ¿Por qué? Dice Mai Hidushe, ¿cuál es esta novedad? Y lema, si me vas a decir, de Haile Juda Share, es decir, si tenemos en cuenta que la carne por sí sola está permitida y la leche por sí sola está permitida, Arehem Mutarim, Behade Adad de Asur, pero que si los pones juntos están prohibidos, que la Imname, tenemos la misma prohibición, el mismo concepto, en cuanto a los Kilaim, a la mezcla de cereales. Los cereales, el trigo por sí solo está permitido, las uvas por sí solo están permitidas, pero si los planté juntos, están prohibidos. Ela, ¿cuál es el hidush? De itarule, kule yoma, bejalaba share. Es decir, el hidush ¿cuál es? Que si yo dejo la carne remojar en leche todo el día, ¿sí? A pesar de que le va a dar un gusto, que lo prohíbe la Torá, es únicamente cocinar, entonces va a estar permitido. Ni de oraita, ni de rabanán está prohibido. Pero, le beshule azur. Pero si lo cociné juntos, están prohibidos. Es decir, este es el hidush. Que si yo dejo la carne en la leche todo el día y la carne absorbe, mi de oraita no lo prohibió. Pero si los cocino juntos, sí lo prohibió la Torah. Para Rabbi Akiva Name, para Rabbi Akiva también, basar de halab, hidushu, también es un hidush el basar de halab. ¿Sí? Ela, pero ¿cuál es la diferencia? Yalef migiule ovde kohabim. Él lo aprende de los utensilios de los idólatras. Es decir, cuando una persona recupera una olla que le prestó un idólatra, ¿qué tiene que hacerle? Tiene que hacerle a Galat Kelim y llevarlo al mikvé nuevamente. ¿Por qué? Porque todo lo que cocinó el no judío dentro de esa olla, a pesar de que ahora no contiene lo prohibido, la olla absorbió el gusto de lo prohibido. Además, dijo la Torá, todo aquello que se ponga sobre el fuego, lo tendréis que hacer pasar por el fuego para purificarlo. Es decir, la Torá nos obligó a kasherizar y de hacer agalá a los utensilios en los cuales se consideró algo prohibido. De Memra, de Asire. Ahora, ¿qué vamos a decir? Que prohibió los utensilios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo prohibido quedó absorbido por las paredes del utensilio. Entonces demuestra la Gemara, de Kohabim, alma. Es decir, lo que absorbió la olla de estos idólatras que cocinaron en ello, pero que ahora ya se descompuso. ¿Sí? Haim Lab, Ta'ama, alma, ¿acaso Hu Bilbad, Ta'amo Bilbad Hu, Shenikar Betafshil? ¿Acaso no está hablando solamente cuando el gusto se reconoce en lo que se cocina? Veasur, y ahí es que está prohibido. A Hanami, aquí también. Legabe Shear y Surim, en cuanto al resto de las prohibiciones. Lo Shena, no fue enseñado. Pregunta la cámara, y le Rabanán Nami, para los sabios también. Tepuklehu, vamos a decirles, Shetam Keikar, que el sabor, que algo prohibido que dio sabor, prohibió también lo original. Migi Uleo de Kohabim, lo vamos a aprender de esta misma ley. No necesitamos aprenderlo de Mishrat Anavim, de las uvas que fueron remojadas en agua. Amarle le dijo Rabashi a Rabaja, el hijo de Rababia, Atam, en este caso de lo que cocinaron los no judíos, los idólatras. Amarle, ¿qué le dijo? Perdón, Hidush Hu, esto es una novedad, ¿por qué?
Deja, dejó la Torah kula, porque si en toda la Torah entera, no tentan livgam mutar, algo que da un gusto, pero que ya se estropeó, es decir, no da un buen gusto, está permitido. Es decir, cuando algo prohibido da un gusto a un alimento permitido, pero no es un gusto que lo está mejorando, sino que es pegam, es un gusto peor. Ahí está permitido. Gabeki ule obdeko javim, en cuanto a esto que cocinaron los idólatras, azul está prohibido. Bien, de aquí viene la ley de que cuando queremos kasherizar algo hay que esperar 24 horas. ¿Por qué? Para que el gusto que fue absorbido por las paredes se convierta en un pgam, es decir, en algo que no sea bueno. Aunque soltase gusto, no va a ser un gusto bueno. Pregunta la Gemara, Ule Rabbi Akiva, Nameja, entonces también para Rabbi Akiva debería ser así. Hidushu, que es una novedad. Amar Rabuna Barjilla, dijo Rabuna Barjilla, lo asra Torah. ¿Por qué? Porque la Torah no lo prohibió. Ela le quedará Bat Yomá. Es lo que estábamos diciendo. Solamente lo prohibió la Torah en una olla que fue utilizada en las últimas 24 horas. Del no tentan el gamu, que no es una ley de que da un gusto para perjudicar lo que se cocina en ello. Y los Rabanán y los sabios discuten y dicen que de Bat Yomanami, también una olla que fue utilizada en las últimas 24 horas, y Efshar de lo Pagma Purta. Es decir, no es posible que algo no se haya estropeado del gusto. Amarle Bere de Rabavia, le Rabashi, le dijo Rabaja, el hijo de Rabavia, a Rabashi. Ni de Rabanán, según los sabios, ¿sí? Según la explicación de los sabios del versículo Mishrat Anabim, es decir, las uvas remojadas, Nishma, se entiende, le Rabbi Akiva, también para Rabbi Akiva. ¿Acaso la hambre de Rabanán, hay Mishrat, acaso no dicen los sabios que ese versículo de Mishrat Anabim, Litentam Keikar, es para aprender la ley de que si da gusto, prohíbe todo el alimento? Umikan, y de aquí a Tadán, tú vas a explicar por una regla de Kalva Homer, la historia en Torah, sobre todas las prohibiciones de la Torah. Ahora, ¿en qué es así Rabbi Akiva? Nami de Kamo Kimle, le hay Mishrat, le Heter Mesarev, le Isur. Entonces, para Rabbi Akiva, también que él, le estamos diciendo que él fijó ese versículo de Mishrat Anabim para aprender que lo prohibido se junta con lo permitido para un kazai de prohibido. Me perdí. Muy bien. Lema, de todas formas vamos a decir que en Mikana Tadán, que aquí tú puedes aprender por cada Bajomer a todas las prohibiciones de la Torah. Amarle Rabashi, le dijo Rabashi, Mishum de Have, Nazir, Vejatat. ¿Por qué? Porque, perdón, responde la Gemara y te va a decir, ¿por qué tenemos dos leyes así? Una ley es la ley de Nazir que estamos aprendiendo y otra ley es la ley de Hatat, como vamos a explicar ahora. Y esta ley de Nazir y esta ley de Hatat es un principio que se llama Shene Ketuvim Habaim Keehad. ¿Qué quiere decir? Que dos versículos, tenemos una regla general. Y viene la Torah y nos da una excepción en un versículo. Nos dice, esta es la particularidad. Bien. Entonces, ¿nosotros qué podemos decir? ¿Por qué nos dio la ley particular? Para aprender sobre todo lo general. Pero cuando hay otro versículo que también trae una excepción, ya no es la única excepción. Entonces, eso quiere decir que no tienes que aprender y generalizar. Si la Torah da dos excepciones, ya no tienes que generalizar, solamente puedes aplicar a esos dos casos en particular. Eso se llama Shene Ketuvim Habaim Keehad, y dice la regla general, Bejol Shene Ketuvim Habaim Keehad, en Melamdin. No se puede aprender para el resto de los temas. Entonces tenemos Nazir y tenemos Hatat. Nazir, Hade Amarán. Nazir es lo que hemos estudiado hasta ahora. Hatat Maihi, ¿cuál es la ley de Hatat? ¿Sí? De Tania, como se enseña en una verita. Kol Basar, Asheriga, Bipsara. Es decir, toda persona que toque de la piel del Hatat, Yigdash, va a quedar consagrado. Como la carne misma. Cualquier cosa que toque el Hatat se vuelve Kadosh. Pregunta la verita. Dejó la filu shelo balá. Incluso puede ser, si no lo tragó todavía, es decir, está hablando de otra carne. Es decir, tengo una carne y tengo otra carne. Una carne es carne de hatat y otra carne es carne normal. Si yo las pongo juntas, lo que nos está diciendo la Torah es que la carne que era julín adquiere kedushá.
Dice, incluso que todavía no pudo absorber el gusto de la carne de hatat. Yahol afilu shelo balá. Dice Talmud Omar, por eso dice el versículo, Kol asher yiga bibsará, todo aquello que toque en su carne. Y no está escrito Kol asher yiga ba, todo lo que toque, todo lo que la toque a ella, a la carne. Para enseñarte que H yibla bibsará, es decir, hasta que sea absorbido por la carne. Yigdash liyot kamoha. Ahí es cuando va a obtener la santidad como la carne de hatat. Sheim pesulahi, porque si el hatat es pasul, es decir, como por ejemplo que se dejó más tiempo del permitido, ¿sí? Y después de un cierto tiempo, Shehotiru mimena leachar zman agilatá, después de un cierto tiempo le permitieron comer esa carne. El que la come, hayab karet, transgrede y tiene castigo de karet. O pesul pigul, o una carne que fue pigul, que en el momento en el que hicieron la shejitá, el Cohen pensó en un pensamiento que no era el adecuado. ¿Sí? Si una persona comió de esa carne que tocó a un hatat que se le hizo pigul, esa persona también es karet. Y pasel, repetimos, dice, Yigdash liyot kamoha, shim pesulahi y pasel. Veim keshera, y si es kasher ese hatat, teajel, lo va a comer, que jamur sheba, según las reglas más estrictas que hay sobre las leyes de hatat. Dice Berrabanán y los sabios, ¿sí? Que van shene pesukim elu, benaziru behatat baim lelamed, etoto hidush. Puesto que las leyes, los dos versículos que vienen, tanto en Nazir como en Hatat, vienen enseñando lo mismo. Que tam que ikar. Entonces, para Rabanán, para los sabios, sige, necesito los dos versículos. ¿Por qué? De ahí Katab Rahamanán, porque si la Torah solamente hubiese escrito Gabe Hatat en cuanto a la prohibición del Hatat, que absorbe, y que lo que absorbe le da Tam que Ikar, Abamina, yo habría pensado, Nazir, lo atemine, es decir, no puedo aprender el Nazir de ello. Mishum de Nazir, mi Kodashim lo yalfinan, porque las leyes de Nazir no se aprenden de las leyes de Kodashim. Veí Katab Rahamana, Gabe Nazir, y si solamente hubiese escrito la Torah en cuanto al Nazir, Abamina, mi Nazir lo yalfinan, Mishum de Hamir y Sure. Yo habría pensado que del Nazir yo no puedo aprender para el Hatat. ¿Por qué? Porque la prohibición es mayor. De afilu hartzan asirle, porque incluso las pieles de las uvas las tienes prohibidas en el Nazir. Ilkachlo atia mine, y por lo tanto a lo mejor no podría haber aprendido de ello. Entonces, Rabbi Akiva, Marleja, ¿qué te va a decir Rabbi Akiva? Lemais dije, ¿para qué necesito los dos versículos? Bishlama y Katab Rahamana. Yo entiendo que si la Torah solamente hubiese escrito Hatat, esa ley en cuanto al Hatat, a la ofrenda de Hatat. Lo Gamar Nazir Mine no habría podido aprender la ley para el Nazir de él, porque de Julín, Mikodashim, lo Gamrinan, porque de Julín, es decir, la prohibición del Nazir, de algo que es Kodesh, de algo que es una ofrenda, no lo puedo aprender. Era director de Rahmaná ben Nazir. Y si la Torah hubiese escrito solamente el Nazir, Vetete Hatat Mine, y que yo aprendiese la ley para el Hatat de él, de Hakol Isurim, Sheba Torah, Gemare, mi Nazir. Entonces, yo puedo aprender, yo puedo extrapolar para todas las prohibiciones de la Torah del Nazir. Entonces, si es así, el versículo en cuanto a Hatat está de más. Y por lo tanto, Shayach Haklal, entonces por eso funciona esta regla general que hemos dicho, de que dos versículos que vienen a decir lo mismo, no se puede aprender de manera general de ellos para el resto de las prohibiciones. Vera banana, hambre leja, ¿qué te van a decir los sabios? Dice, lejeter, Hatat. En cuanto al Hatat, no vale la meta amkeikar. Hatat no viene a enseñar que si algo da gusto, prohíbe todo lo que es ese alimento. Sino, lejeter mistar reisur. Nos viene a enseñar que lo permitido se junta con lo prohibido para llegar al kazait de prohibido. De Julín, Mikodashim, lo gamrinan. Y lo que es Julín, lo que es
profano no se aprende de lo que es Kodesh. Un Mishrat, y el versículo que habla de las uvas remojadas, litenta amkeikar, ese viene a enseñarte que algo que da gusto prohíbe todo. Umikana Tadán le cola Isurin Shabbatora. Y de ahí tú puedes extrapolar a todas las prohibiciones de la Torah. Rabbi Akiva y Rabbi Akiva, ¿qué opina? Tarbayu, los dos pesukim, los dos versículos. Leheter Mistarev Leisur. Vienen los dos para enseñarte que algo permitido se puede juntar con algo prohibido para el cálculo de un kazait. Y entonces son dos versículos que vienen a decirte lo mismo, y todos los dos, y siempre que hay dos versículos, no se puede aplicar, no se puede utilizar esos dos versículos para enseñar de una manera general para el resto de prohibiciones. Amarle Rabashi le Rav Kahana, le dijo Rabashi a Rav Kahana, Ela, Hadetaña, entonces aquello que se enseña en una vereita, Mikola, de todo aquello que viene de la vid, ¿sí? Es decir, de las pieles, de las semillas, de todo, no comerá. Ahí dice Mikol, de todo. Limer al Isure Nazir, nos viene a enseñar que las prohibiciones del Nazir se juntan una con otra. Es decir, si tomo medio kazait de piel de uva con medio kazait de semillas de uva, estoy transgrediendo. Le Rabbi Akiva. Entonces, para Rabbi Akiva, Hashta Yesh Lomar, Heter Mistar Isur, Isur le Isur mi valle. Es decir, si yo ya aprendí para Rabbi Akiva de este versículo de Mishrat Navim, que lo permitido se junta con lo prohibido para crear un kazait de prohibido, ¿acaso no es lógico decir que lo prohibido se junta con lo prohibido para llegar al kazait? Seguro no necesito que me enseñe esto de esta manera la Torah. Amarle, le dijo Rav Kahana a Rabashi, Heter le Isur bebatajat. Isur le Isur, afilu bezea jarze. Es decir, ¿la diferencia cuál es? Que lo permitido con lo prohibido se juntan para el kazait si lo come junto. Pero lo prohibido con lo prohibido incluso que fue uno y después el otro. Y por eso están en los versículos. Y afilu ze beajarze. Pregunta la hermana, Rabbi Shimon, y para la opinión de Rabbi Shimon, le seruf, que no existe que se junten las prohibiciones del Nazir. Mikol Asher Yaaseh, el versículo este que habla de todo lo que viene de la vid. Maidarishbe, como lo explica Rabbi Shimon. Amar Leja te va a decir Rabbi Shimon, Ahu mi bayele, le olam sheinu nazir, al sheyazir mikulan. Para enseñarnos que una persona que se viene a hacer nazir no es nazir hasta que no se acepte todas las prohibiciones. Es decir, una persona no puede venir a decir voy a hacer nazir solamente de comer uvas. Es todo. Uvas, vino, pieles de uvas, impureza, cortarse el pelo, tiene que aceptar toda la nazirut entera. La Gemara continúa y dice, Amar Rabbi Abau, dijo Rabbi Abau, Amar Rabbi Elazar, en nombre de Rabbi Elazar. Kol, todas las medidas de Revi'it que hay en la Torah, es decir, Revi'it es un cuarto de log, ¿sí? Como por ejemplo, beber un Revi'it de vino de orlá, de uvas que son orlá, o de que la ea queden, de una mezcla de cereales, o un Revi'it de sangre, etcétera. En Heter Mistarev Leisur. Lo permitido no se junta con lo prohibido para llegar al Revi'it. Hutz, salvo un Revi'it de vino del Nazir. Hutz Shebe Nazir. Share Amra Torah Mishrat. Porque la Torah dijo Mishrat. Mishrat es una mezcla de algo permitido, que es agua, con algo prohibido para el Nazir, que son las uvas. Mayika ben Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar. ¿Cuál es la diferencia entre lo que dijo Rabbi Yohanan y lo que dijo Rabbi Elazar? Y Kabenayo, esta es la diferencia. De Rabbi Yohanan, es decir, que Rabbi Yohanan añade, ¿sí? Marbe Heter Mesaref Leisur, Afilu Beochlin. Es decir, que añade a esto de que lo permitido se junta con lo prohibido, incluso en los alimentos. Es decir, medio kazait de pieles de uvas, incluso se juntan con otro medio kazait de pan, por ejemplo. Pero Rabbi Elazar opina a Mashkin en. Es decir, que estos solamente funcionan
con respecto a las bebidas. Mi idea harina, pero si es otro tipo de alimento, no. Hasta aquí llega nuestro DAF. Que tengamos un excelente día. Hizku beimso.